directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez. Y hemos estado realizando algunos Instagram Live en inglés, por si ustedes tienen amigos o amigas que su segunda lengua es inglés y tal vez su primera lengua es, coreano. Y también, si es que tienen amigos y amigas que solo hablan inglés, porque en algunas ocasiones tenemos amigos tal vez o amigas o personas que conocemos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, que inclusive ellos aprendieron inglés como lengua natal y nos han ayudado a aprender también el idioma inglés y que podamos nosotros avanzar en estudios teológicos, también mucho estudios empresariales, porque hay distintas escuelas alrededor del mundo. Y el día de hoy, en relación a lo que estamos viviendo con esta pandemia, vamos a realizar una revisión de los milagros de Jesucristo descritos por el evangelista Lucas. Y para esto vamos a comenzar mirando, leyendo, aprendiendo de quién es este escritor, parte de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles iniciales de Jesucristo. Y dice que el evangelista Lucas comienza por dedicar su evangelio a un amigo suyo llamado Teófilo, para que éste llegue a conocer bien la verdad acerca de Jesús. Imagínense esa tenacidad de una persona de escribir todos estos escritos específicamente para que Teófilo sea quien entienda y quien sepa la verdad de Jesucristo. Y el beneficio que estas letras están dando a nuestra vida en este momento, 2000 años más tarde, por ese ímpetu del apóstol Lucas, de compartir la palabra con su amigo Teófilo, para que Teófilo, llegue a conocer bien la verdad acerca de Jesús. Aunque Lucas comparte con Mateo y Marcos muchos detalles de la vida de Jesús, también presenta otros que le dan a su evangelio un toque de originalidad. Por ejemplo, Lucas nos dice más que Mateo acerca del nacimiento de Jesús, el cual presenta junto con el nacimiento de Juan el Bautista al nacimiento de Jesús. Además, al hablar de los antepasados de Jesucristo, Lucas hace notar que Jesús, como Adán, era hijo de Dios, aunque la gente creía que era hijo de José. Hay algunas enseñanzas de Jesús que solo aparecen en este evangelio. De ellas, las más notables son el ejemplo del Padre amoroso y del extranjero compasivo. Es decir, miren cómo describe en esta traducción la parábola del hijo pródigo y del buen samaritano. Miren esta similitud en enfoques, pero precisamente de acuerdo a la percepción de cada persona. Porque muchos de nosotros hemos escuchado la parábola del hijo pródigo, pero Dios también, y Dios principalmente en esa parábola, nos habla del amor del Padre Celestial, del Padre amoroso. Y entonces del extranjero compasivo, dice del buen samaritano, pero es específicamente un hombre que no era parte del grupo de levitas, es decir, del grupo de adoración, ni era un sacerdote, ni nada por el estilo, pero que tiene más compasión de un hombre que estaba en el transitar, habiendo sido lastimado. Lucas se muestra interesado en señalar que Dios ama también a la gente de otros pueblos y que muchas veces los extranjeros son los más agradecidos. Un detalle interesante es que Lucas dedica una parte de su evangelio para hablar del viaje de Jesús
a Jerusalén. Para Lucas, la vida de Jesús consistió en caminar siempre cuesta arriba, como si desde un principio hubiera estado subiendo al cerro donde fue crucificado. Capítulo 23, versículo 33. Pero también hace notar que Jesús decidió ir a Jerusalén porque ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo. En efecto, así es como Lucas termina su evangelio después de que Jesús fue crucificado y murió y resucitó, fue llevado a los cielos. Y es Lucas quien también escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos bendice tanto en este tiempo, al menos que tenemos tanta encrucijada en nuestra mente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? ¿Cómo vamos a, como iglesia, caminar en esta jornada que estamos viviendo de confrontar y enfrentar lo que está siendo mostrado cuando Jesucristo irradia con su luz? Muy distinguido amigo Teófilo, comienza diciendo Lucas: usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos Jesús los mandó a anunciar el mensaje. Y yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito, tal y como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. Qué interesante. Específicamente Lucas le está diciendo a Teófilo: yo quiero transmitirle a usted la verdad que yo he estudiado, que yo he visto, que he obtenido de fuentes fidedignas, para que usted, específicamente Teófilo, en este caso, porque el escrito es hacia Teófilo, sepa cuál es la verdad. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. Cuando conocemos la verdad nos hace libre. Y verdad que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos distinguir si nos han dicho la verdad o no, ¿verdad? Ya estamos muy claros en ese asunto. Y entonces en la mañana les estaba queriendo compartir sobre un hecho que se describe en el Salmo 139. Y en el Salmo 139, en el último versículo, en los versículos 23 y 24, se describe algo muy, pero muy bonito por parte de David hacia el Padre Celestial, luego de explicarle y de decirle que entiende que su embrión vieron sus ojos y mi embrión vieron sus ojos, que cortó el cordón umbilical, porque muchas cosas. Ese salmo es muy nutritivo para cada uno de nosotros. Y Dios mío, dice en el versículo 23, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Y basado en esa oración que le estoy haciendo a mi Padre Celestial, y que tú también puedas hacerlo, es tu decisión, le dije: Dios, mientras leo estos 10 capítulos iniciales del libro de Lucas, revisa mi corazón, muéstrame si estoy errada, si es que algo está pasando en mi mente, mis pensamientos, mi corazón, sea purificado, sea atravesado con esa espada de 2 hojas afiladas, que sea purificado mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu al ir leyendo estas palabras. Y por favor, muéstrame si en algún momento también estoy actuando como un fariseo, como un saduceo, como aquellos que te insultaron, te vituperiaron, te acribillaron. Y entonces me enfoqué en los milagros de Jesús. Y es lo que voy a compartirles. Y siento compartir esto porque estamos en una época en la que hay muchas transiciones en nuestras vidas, muchos cambios. Uno de ellos es inclusive el hecho de que estamos siendo atacados por una pandemia que necesitamos nosotros, como hijos e hijas de Dios, pedirle a nuestro Padre Celestial nos dé discernimiento, sabiduría e inteligencia.
Porque es en el espíritu de revelación y sabiduría que nosotros podemos arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios y compartir ese mensaje del Padre amoroso. Es hermoso, porque eso es lo que tiene que cambiar en nuestra manera de pensar para que captemos que el amor de Dios está con nosotros en todas las áreas y es el perfecto amor de Dios que quita todo miedo de nuestro entorno, ese miedo, ese pavor, esa angustia que el enemigo de nuestra alma está queriendo colocar en nuestra vida. Ya ha estado colocando desde siglos anteriormente, pero ahora usa todo este tipo de cosas para querer inyectar angustia, desesperación. Ay, es que esto es de aquello. Y mentiras y falsedades y cosas que angustien tu corazón, que angustien mi corazón, que pongan discordia, división a toda la gente a nuestro alrededor. Por eso es que necesitamos arraigarnos y cimentarnos en la palabra de Dios. Y saber que nuestro Padre nos ama, que tenemos un Padre amoroso, que desde el vientre de nuestra Madre Dios escogió cada uno de nuestros órganos, nuestros pensamientos. Todo Él conoce, Él nos fue haciendo y diseñando a su imagen y conforme a su semejanza. Y en el capítulo 1 se especifica que Jesús, esto está en el capítulo 4, comencé desde el 4 los milagros de Jesús, porque es ahí cuando comienza Lucas a contar los milagros de Jesucristo, porque ya en el capítulo 4 Jesús había hecho milagros en Cafarnaúm. Y entonces vamos a solamente ir viendo una manera global cómo el ángel Gabriel habla a Zacarías de el hijo que iban a tener, Isabel y Zacarías. ¿Qué es lo que sucede con Zacarías? Porque no le cree al ángel. El ángel Gabriel y María alaba a Dios, María visita a Isabel, el nacimiento de Juan el Bautista, Zacarías alaba a Dios, el nacimiento de Jesús y Simeón y Jesús y la profetisa Ana. Así es el título de esta, pero es la profeta evangelista. Y bueno, Lucas 2:37, Jesús en el templo, Juan el Bautista, el bautizo de Jesús, los antepasados de Jesús. Jesús vence al diablo y es cuando se va al desierto en estos 40 días de ayunos. Cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren y Dios, el mismo Padre Celestial, ese Padre amoroso, dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Este es el Hijo de Dios que yo he escogido. Entonces, vamos describiendo lo que está pasando en estos escritos que Lucas envía a Teófilo. Todo el nacimiento de Jesús, de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, el bautizo de Jesús, y entramos a esta confrontación del mismo Jesucristo al diablo en el desierto cuando Él está ayunando. Y comencemos este tiempo de cuarentena con el hecho de que estábamos en el tiempo de Cuaresma, de los 40 días y 40 noches en las que Jesucristo, no exactamente, porque ya vamos a comenzar, no es que no eran esta fecha, vamos a lo que estaba en nuestro corazón realizar en esos días. Y la confrontación directa de Jesucristo, escrito está en la palabra de Dios, y Jesús comienza su trabajo. Es ahí cuando se menciona en el capítulo 4, versículo 14, Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas y toda la gente hablaba bien de él. Y Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Y así, después volvió a Nazaret, el pueblo en donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. ¿Para qué tenemos el Espíritu de Dios? Para dar buenas noticias. Para dar buenas noticias a los pobres, para dar buenas noticias a las personas, para anunciar la libertad a los
prisioneros en cápsulas o en cárceles mentales que les han tenido oprimidos por siglos, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. ¿Se imaginan? Pongan en su mente eso que sucedió en la sinagoga. Jesús se levanta, abre los papiros, lee Isaías 61, se sienta. Cabe destacar, y esto les había comentado con anterioridad, que Jesús se queda en este versículo. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Pero si vamos a leer el capítulo 61 en Isaías, habla de otros detalles que Jesús no mencionó. Jesús cerró el libro. Es como que dijo, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y ahí queda. Esas fueron sus palabras. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes lo que he leído. Todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables de sus enseñanzas. La gente preguntaba, ¿no es este el hijo de José? ¿Ves? Es maravilloso cómo cuando leímos inicialmente, lo que Lucas aclara es que Jesús es hijo de Dios, porque los seres humanos estaban viendo esta parte. Es el hijo de José. Es el hijo de María. Y esta niña era una adolescente cuando le tuvo al niño. Todas las cosas que van allí, ¿no? Y es ahí cuando podemos nosotros también analizar nuestros comentarios, nuestras palabras, nuestros pensamientos y ser redargüidos con la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios atravesando cada uno de nuestros órganos y así como cambiando nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de vivir. Y en este caso también les voy a dar un mensaje, como que una pildorita, como un tip de estos tiempos en los que estamos viviendo y que vemos que la muerte está queriendo acechar, robar, matar, destruir, dividir vidas, personas. Pero Dios, en su infinita misericordia, también está protegiendo a niños y niñas en el vientre de sus madres. Y hoy podemos celebrar la vida de aquellas personas que, como a Isaac, un momento dado quisieron matarles o pudieron haber sido asesinados. Pero Dios proveyó el cordero. Y entonces podemos ver cómo Jesús comienza su trabajo y sin duda ustedes me recitarán, les dijo Jesús a la gente que estaba ahí. Médico, primero cúrate a ti mismo. Ustedes saben todo lo que he hecho en Cafarnaúm y por eso ahora me pedirán que haga aquí lo mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Hace muchos años, cuando vivía el profeta Elías, no llovió durante 3 años y medio y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios no envió a Elías para ayudarlas a todos, sino solamente a una viuda del pueblo de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. En ese tiempo también había en Israel muchas personas enfermas de lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria. Siria, ¿se acuerdan dónde está esto? Está por Egipto. Al oír esto, los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo. Y por eso les mencionaba mi oración inicial del Salmo 139, versículos 23 y 24, y la lectura de la palabra para que Dios examine mi corazón y atraviese con su palabra cada uno de mis pensamientos y de mis palabras. Al oír eso, los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo, porque Jesús les confronta con su incredulidad.
Entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo por el precipicio. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue a Nazaret. Que la palabra de Dios toda situación. Y entonces, en Cafarnaúm, Jesús da liberación por la autoridad y el poder del Espíritu de Dios. Y lo hace en la sinagoga. Va donde la suegra de Pedro y le sana. Y en ese lugar, luego de sanar a la suegra de Pedro, la gente comienza a llevarle a gente para que sea libertada, liberada y sanada. Y eso es lo que sucede. Y Jesús silenciaba a estos demonios que gritaban porque sabían que tenían que salir de los cuerpos de estos seres humanos. Les decía, cállense, porque ellos, los demonios, también creen y tiemblan. Ahí está la diferencia de confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y darle ese señorío, esa autoridad en nuestra vida y en nuestro caminar. Y entonces sucede una pesca milagrosa, y es ahí cuando Pedro se queda atónito de esta pesca y cae postrado ante el maestro. Y también sana a un hombre de lepra. Miren que se relaciona con lo que acaba de hablar también Jesucristo, de acuerdo a lo que vayamos viendo estas como mensajes que Dios nos da en toda su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús menciona en este mismo libro, cuando confronta a los fariseos, a los saduceos, a la gente en la sinagoga, a estos sacerdotes, les dice lo que hizo Eliseo. Y cabe destacar que allá también, en esa parte de la Biblia, hay un sacudimiento porque Naamán estaba molesto con Eliseo porque no le rindió todo el culto que tenía, siendo tan importante. Eliseo no es que va ni le impone manos ni nada, sino que le dice, haz esto, y es tu decisión si lo haces o no. Y entonces es sanado de lepra. Y acá Jesús también le sana a un hombre de lepra. En el capítulo 5, en el versículo 12, ¿qué es lo que menciona Jesús? Un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra, se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo, si quiero, queda sano. De inmediato el hombre quedó completamente sano. Después Jesús le dijo, no le digas a nadie lo que sucedió. Ve con el sacerdote, lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no estás enfermo. O sea, prácticamente le dijo, anda y preséntate completamente saludable frente a todos aquellos que no creen, frente a todos aquellos que te han visto que estuviste leproso. Y ya, Jesús ya le había sanado. Y no le digas a nadie. Jesús se hacía cada vez más famoso, mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que lo sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Y entonces, el hombre que no podía caminar es llevado por sus amigos a una casa donde estaban reunidos. Y dice que estaba con los maestros de la ley. Y estaba Jesús enseñando. Ahí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla y enviaron. Y vamos a poner un pausa en esta enseñanza y vamos a continuar con la enseñanza en unos minutos. Que Dios les bendiga.